Mexicanos versus latinos. En Estados Unidos alguien dice comida latina y la mayoría imagina tacos. Dice fiesta latina y aparecen mariachis. Pone una familia latina en televisión y casi siempre es mexicana cruzando la frontera o viviendo en el suroeste. Y en algún lugar de esa misma sala hay un colombiano, un dominicano, un salvadoreño, un cubano mirando la pantalla y pensando, eso no soy yo, eso no es mi familia, eso no es mi historia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en Estados Unidos la palabra latino muchas veces termina siendo sinónimo de mexicano? Primero lo más simple, mexicano y latino no son lo mismo. Mexicano es una nacionalidad, latino es una etiqueta que agrupa a personas con raíces en América Latina. Un mexicano puede ser latino, pero un latino no tiene por qué ser mexicano. Hay brasileños, colombianos, argentinos, cubanos, venezolanos, salvadoreños, puertorriqueños, todos latinos, ninguno mexicano. Eso es lo básico. Pero la pregunta interesante no es qué significa cada palabra. La pregunta es por qué en Estados Unidos una de esas palabras terminó comiéndose a la otra. Y la respuesta empieza con un número. Según Pew Research Center, con datos de 2024, aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano vivían en Estados Unidos. Eso es alrededor del 57% de toda la población hispana del país. Más de la mitad. Cuando más de la mitad de un grupo viene del mismo lugar, la imagen de ese lugar termina siendo la imagen del grupo entero. No hace falta que nadie lo planee, pasa solo. La comida más común es la mexicana, la música más escuchada es la mexicana. La historia que más aparece en los medios es la mexicana. Y así lo mexicano se vuelve la cara de lo latino sin que nadie haya votado por eso. Pero los números no son la única explicación. Hay algo más que distingue a México de todos los demás países latinoamericanos en este contexto. La frontera. México es el único país de América Latina que comparte frontera terrestre con Estados Unidos. Y esa frontera tiene una historia que va mucho más atrás de lo que mucha gente sabe. En 1848, después de una guerra, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y perdió aproximadamente el 55% de su territorio. California, Nevada, Utah, Nuevo México, la mayor parte de Arizona y Colorado y partes de otros estados. Todo eso fue México, y las familias mexicanas que vivían en esos territorios no se movieron. El país se movió alrededor de ellas. Eso significa que hay comunidades mexicoamericanas que llevan generaciones en el suroeste de Estados Unidos. No llegaron hace 20 años. Llevan ahí 100, 150, 200 años construyendo barrios, iglesias, mercados, tradiciones. Y esa presencia acumulada durante siglos es parte de por qué lo mexicano está tan metido en la cultura del suroeste estadounidense. Cuando alguien en Los Ángeles o en San Antonio ve tacos en cada esquina, no es publicidad de México. Es historia de familias que llevan ahí más tiempo que muchos de los edificios que las rodean. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa visibilidad enorme de lo mexicano hace que el resto quede invisible. Un salvadoreño tiene una historia completamente distinta. Muchas familias salvadoreñas llegaron a Estados Unidos huyendo de una guerra civil en los años 80. Su migración no tiene nada que ver con una frontera compartida ni con territorios que cambiaron de mano. Tiene que ver con refugio, con violencia, con empezar desde cero en un país que muchas veces no los recibió bien. Una familia cubana tiene otra historia, exilio político. Generaciones que salieron de Cuba por razones que no tienen nada que ver con lo que llevó a una familia mexicana al norte. Y los puertorriqueños ni siquiera son inmigrantes en el sentido estricto. Puerto Rico tiene una relación política directa con Estados Unidos. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Su historia no cabe en la misma categoría que la de alguien que cruzó una frontera. Cada uno de esos grupos tiene sus propias canciones, su propia comida, sus propias palabras, sus propias formas de celebrar, su propio acento. Y cuando todo eso queda aplastado bajo una sola imagen que casi siempre tiene cara mexicana, algo se pierde. Un dominicano no tiene que odiar los tacos para estar harto de que cada vez que alguien quiere representar a los latinos en televisión, en un anuncio o en una película, salgan mariachis. Esas son cosas distintas, y aquí viene algo que tampoco se dice mucho. Esta tensión funciona en los dos sentidos. Hay mexicanos que tampoco se sienten del todo cómodos con la etiqueta latino. Porque ser mexicano no es solo ser de América Latina, es una identidad con 70 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, con una historia colonial específica,
con una relación única con Estados Unidos, con músicas y comidas y formas de hablar que no se parecen a las de ningún otro país. Y cuando todo eso queda reducido a la etiqueta genérica de latino, también se pierde algo. No te estoy diciendo que mexicano sea mejor que latino, ni que latino sea mejor que mexicano. Te estoy diciendo que son cosas distintas y que usarlas como si fueran la misma le hace un flaco favor a todos. Entonces, ¿para qué sirve la etiqueta latino si genera tantos roces? Sirve cuando lo que importa es el número. En política, cuando hay que contar votos y demostrar que una comunidad es grande, la etiqueta une. En medios, cuando hay que pedir más representación, es más fácil pelear como un grupo de 60 millones que como grupos de 3 o 5 millones por separado. En ciertos momentos, la etiqueta da fuerza, y hay experiencias que muchos de esos grupos sí comparten, aunque vengan de países distintos. Ser tratado como extranjero aunque hayas nacido en Estados Unidos. Que asuman que no hablas inglés. Ver que en las películas casi nunca apareces y cuando apareces es como villano o como chiste. Eso lo reconoce un mexicoamericano de tercera generación y también lo reconoce una venezolana que llegó hace 5 años. No de la misma forma, pero lo suficiente como para que la etiqueta tenga sentido en esos momentos. El problema no es que la etiqueta exista, el problema es cuando se usa con flojera, cuando alguien pone un taco y un mariachi y dice que ya representó a todos los latinos, cuando una película cuenta solo una historia mexicana y la llama Historia Latina Universal. Cuando se asume que hablar de México es hablar de todos. Eso no es representación, es tomar la historia del grupo más grande y usarla para no tener que contar las demás. Y hay algo que vale la pena decir directamente. México no tiene la culpa de ser visible. La visibilidad no se eligió. Es el resultado de 40 millones de personas, de siglos de historia en esos territorios, de una frontera que no existe en ningún otro país latinoamericano. Eso no es algo que México hizo mal, pero sí es algo que genera una responsabilidad de reconocer que hay millones de personas latinas con historias distintas que también merecen aparecer. Así que la respuesta al título es esta: mexicano y latino no son lo mismo. En Estados Unidos, México tiene tanto peso dentro de lo latino que muchas veces termina siendo la cara de toda esa comunidad. Eso tiene una explicación histórica y demográfica muy concreta. Pero tener la cara más visible no significa representar a todos, y las tensiones que genera esa confusión son reales, pequeñas muchas veces, pero constantes. La etiqueta latina puede unir cuando hace falta fuerza, pero no puede borrar que un cubano, un salvadoreño, un dominicano y un mexicano llegaron a Estados Unidos por razones distintas, desde historias distintas y merecen que esas diferencias cuenten. Ahora dime tú, cuando en Estados Unidos alguien dice latino, ¿crees que está pensando en toda América Latina o casi siempre está pensando en México?